alcalde nuevamente. Pues mi pregunta es a base de los proyectos que usted trabaja a nivel del municipio. Quisiéramos saber qué requisitos existen para comenzar y finalizar los mismos. Mira, primero que nada, para definir qué tipo de proyecto, ¿verdad? Pues se tiene que analizar, primero que nada, cuáles son las situaciones que tenemos, y para eso se utilizan las estadísticas precisamente. ¿Verdad? Se recoge información que te ofrece una dirección de cuáles son las mayores necesidades. Por ejemplo, yo te puedo decir, desde que yo comencé en el año 2001, Isabela, pues era imposible que pudiera crecer y desarrollarse. ¿Por qué? Porque no existía la infraestructura necesaria para eso. Me explico. Si no hay agua, tú no puedes desarrollar una urbanización porque no hay la suficiente producción de agua para suplir esas 300 casas en una urbanización. Si no tienes el sistema eléctrico, pues tampoco tienes lo suficiente para energizar todas esas residencias. Si no tienes alcantarillado, pues igual eso te limita el desarrollo. Si no tienes accesos viales de carretera, eso te limita también el crecimiento de una ciudad. Por lo tanto, los primeros 8 años de esta administración fueron enfatizando en esos proyectos que permitieron entonces, luego de construido, un desarrollo de la ciudad. Una vez se invirtieron más de 14 millones de dólares en la planta de filtración de agua, pues Isabela produce ya 20 millones de galones de agua diarios, lo suficiente para correr la ciudad al día de hoy, con una reserva de 20 millones más para el futuro. Por lo tanto, se comenzaron entonces a dar permisos que estaban detenidos para construir todas esas residencias. Los apartamentos en la playa y todo este crecimiento se ha dado en base a esa necesidad de infraestructura que se cubrió por eso el conector de carretera que viene a suplir una necesidad de vial. Antes teníamos la carretera 112, obviamente salir entre de Isabela era algo casi imposible. Pues estas cosas vienen a viabilizar el desarrollo y el endoso y permiso de agencias de gobierno a esos proyectos. Así que eso se logró en los primeros años de Isabela. Otros proyectos que se van desarrollando en base a la necesidad que se nos va presentando por las comunidades o por grupos de interés. Cuando son grupos de interés, pues, por ejemplo, en el deporte, pues tú recibes la visita de líderes deportivos y se crean y te demuestran que hay unas necesidades de mayores facilidades recreativas o deportivas. Pues en base a esas necesidades, tú comienzas a planificar la ubicación y la necesidad del deporte X, y entonces planificas el desarrollo de esas facilidades. Eso conlleva todo un proceso, ¿verdad? Que primero que nada es pues que tienes que ir a los planes de ensanche y de desarrollo de la ciudad, donde el lugar que tú vayas a desarrollar el proyecto que sea un sitio apto para eso, que esté autorizado para esa función. Por ejemplo, tú no puedes poner un comercio en cualquier lugar. Si es una zona residencial, pues esa zonificación hay que respetarla. Por lo tanto, tú ubicas el proyecto donde las zonificaciones lo permitan y de acuerdo a esas zonificaciones tú ubicas proyectos. Eso es lo primero que hay que ver. Luego, la magnitud de ese proyecto, qué infraestructura lleva en términos de energía eléctrica, de agua, de alcantarillado, de acceso a carretera, todo eso se considera también. Luego de eso pasamos entonces a estructurar el proyecto, cuál es el proyecto que queremos, cuál es la magnitud de ese proyecto y a cuantificar el costo de ese proyecto. Luego que tú dices, bueno, pues tengo el dinero para desarrollarlo, comienzas y entras en el proceso de diseñar ese proyecto en sus detalles. Una vez tienes ese diseño, ya tú sabes cuál es el costo real en base a los diseños que tienes, y luego de eso pues, se da el proceso de subastar públicamente la otorgación de ese proyecto a un contratista que lo va a construir. Eso conlleva un proceso de inspección mientras se está construyendo, y luego de eso pues, se concluye el proyecto y se le entrega al municipio. Así que ese es el proceso en términos generales de lo que debe ser, ¿verdad?, el desarrollo de un proyecto cualquiera, sea de vivienda, sea de mejora de una infraestructura, sea de hacer una cancha, de hacer una acera. Así que desde los proyectos más pequeñitos hasta el proyecto más grande, básicamente lleva un proceso básico y es comenzando a ver si la ubicación de su proyecto está de acuerdo a la utilización de esos terrenos. Ok, alcalde, otra preguntita. ¿Y cómo ustedes aprueban ese proyecto? ¿A base a qué, abundando un poquito más, a base de qué, o de qué forma, o qué personas están ahí para aprobar ese proyecto? Porque nosotros tenemos una oficina, que es la Oficina de Planificación y Desarrollo, tiene un ingeniero, tiene un delineante y tiene un personal de apoyo para
campo, recoger información. Así que por lo menos en este municipio tenemos esa oficina de gerencia de proyectos, que es la que se encarga de que ese proyecto, desde su inicio hasta su conclusión, se esté cumpliendo con todos los parámetros de construcción. Así que vas a ver que en muchos municipios esas estructuras cambian. Hay municipios pequeños que sencillamente no la tienen, esa oficina no la hay. Ocurre los proyectos, los muchos o los pocos que puedan haber en un pequeño municipio, pues va a depender de recursos externos. El municipio tendría que estar contratando esos recursos para que el proyecto se pueda desarrollar. Ya en municipios como Isabela, pues tenemos una estructura que nos permite nosotros hacer inclusive inspecciones de estos proyectos. No hay que contratarlo externamente, algunos hay que contratarlo por la magnitud del proyecto o lo técnico del proyecto, pero otros se pueden hacer in-house, con el personal que tenemos. Así que la estructura nuestra permite eso. Hay otros municipios más grandes que ya corren toda una oficina de endosos de proyectos, que son autónomos. De esos hay como unos 8 municipios en Puerto Rico, que ellos mismos tienen sus oficinas como un ARPE o una junta de planificación, que ellos dan todos los permisos y todos los endosos y son autónomos en eso. Ese proyecto no tiene que ir a ninguna otra agencia, sino en el mismo municipio se tienen todos los permisos, todos los endosos. En eso pues son pocos los municipios en Puerto Rico que tienen esa categoría de lo que son municipios autónomos. Hay muchos municipios que se llaman autónomos, pero no llegan a la jerarquía óptima, que es la jerarquía número 5, para dar toda esa permisología, esos permisos, y eso pues conlleva ahora una estructura mucho más técnica, mucho más amplia, mucho más costosa. Así que nosotros en esa categoría estamos en la 4ª, nos falta la última categoría para llegar a eso. Así que estamos encaminándonos, porque para cumplir eso se necesita el plan de ordenamiento territorial, y ese pues, ha sido una de las grandes dificultades de cumplir. ¿Por qué? Porque hay áreas de muchos intereses, como toda la costa de Isabela, pues hay muchos intereses, y eso limita el que por fin se pueda concluir el plan. Gracias.